Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre Chile TV, donde todas las verdades se tocan. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al último capítulo de esta temporada aquí en Descabelladas por Chile TV. Y ustedes dirán, ¿por qué no está la Yanda? La Yanda está enfermita, le mandamos muchos cariños. Besitos, besitos. Y está la gran Alejandra Mato. Alejandra, te ves estupenda con esa blusa. Gracias, mi regalo de cumpleaños. ¿Quién me lo habrá regalado? ¿Quién te lo habrá regalado? Muy bien, la chunta. La mina. Alguna vez que la chunta, los regalos para la Ale. Ya. Bien, pues tenemos entonces muchos temas de los que vamos a estar conversando un día que caen los patos asados aquí en la capital, para los que nos ven en otras zonas del país. Contarles que, bien, vamos a estar hablando de la noticia más importante, por cierto, una de las más resonantes de la semana, que es esta imagen que ustedes, bueno, ahí van a ver las muertes del ICE, ¿no es cierto?, excesos o plan presidencial, que es el ICE, este grupo que algunos han ya definido como un grupo derechamente paramilitar en Estados Unidos, que es la fuerza de choque para supuestamente detener a los migrantes irregulares, pero en la práctica se ha convertido en algo más que eso, con una serie de manifestaciones en Estados Unidos. Pero uno de los temas que se desprende de ahí, que lo vamos a estar conversando, es que en todo este río revuelto con 2 personas muertas norteamericanos, aparece hoy día un violador a los derechos humanos que estaba en Estados Unidos, que Chile pedía su extradición, como es Armando Fernández Larios, que se encuentra en la lista de lo que ICE, ¿no es cierto?, entrega para ser expulsado a Chile, de 45 personas chilenas que van a ser expulsadas, entre ellas este personaje. Vamos a estar hablando de eso, pero también de una de las noticias que yo les decía muy resonantes de esta semana, que es la detención de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, que está siendo formalizada por los delitos de cohecho y lavado de activos. Vamos a estar con los alcances que esto tiene, porque sin duda que es un hecho extraordinariamente grave, ¿no?, de comprobarse estos delitos. Y también vamos a estar hablando de Kast y de su gira por Centroamérica con destino a El Salvador, donde va a reunirse con Nayib Bukele. Vamos a estar hablando también de aquello y también, por supuesto, vamos a hablar el dilema de las izquierdas. Siguen peleando y pareciera ser que el sueño del presidente Boric de poder irse con una coalición unida está más lejano que cercano. Y en el bloque de entrevistas vamos a estar conversando con Patricio Dusayant, doctor en Comunicación Pública de la Universidad de Navarra, abogado, licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, director ejecutivo del Centro de Estudios Ideas Republicanas. Pero partamos por esta situación que se ha generado a partir del ICE. Ya vamos a estar con Estados Unidos, pero no podemos dejar de mencionar el alcance que esto tiene. Armando Fernández Larios, ¿quién es y por qué es importante, Ale? Armando Fernández Larios es uno de los agentes en su momento con mayores responsabilidades operativas dentro de la Dirección de Inteligencia Nacional. Participó primero que nada en la Caravana de la Muerte, pero también tuvo entrenamiento en la Escuela de las Américas en los años 70 y se convirtió en un oficial muy apreciado por Manuel Contreras y Pedro Espinosa, que le encargaban operaciones especiales. Una de esas operaciones especiales fue viajar a Estados Unidos con la exagente que entonces se conocía como Liliana Walker, a preparar el asesinato de Orlando Letelier. Ellos viajaron con pasaportes falsos, con viáticos del Estado, y por eso fue muy importante
el descubrimiento de ellos, el descubrimiento de cuando asesina a Orlando Letelier en 1976. Digamos quién era, porque hay muchos jóvenes que nos ven. Orlando Letelier era el canciller y el ministro de Defensa también de Salvador Allende, que estaba exiliado en Estados Unidos. Exacto. Fue asesinado con una bomba en su auto en el barrio diplomático de Washington. Bueno, cuando ocurre el atentado, que es el primer atentado terrorista en Estados Unidos, en el corazón además, imagínate, fue un golpe muy fuerte para Estados Unidos, todo esto antes de las Torres Gemelas y esas cosas. Todo el aparato judicial de Estados Unidos se puso a investigar quiénes podían haber sido los autores, y si bien existía la sospecha de la DINA había que probarlo. Lo primero que encontraron, o que evidencia clara de que este atentado lo había ordenado el gobierno chileno, fueron los pasaportes de Armando Fernández Larios y Liliana Walker. Esos pasaportes lo pusieron inmediatamente en la lista de cuando pidieron la extradición, pidió la extradición de Fernández Larios y la extradición de Michael Townley, que la Corte Suprema de Chile rechazó en su momento, presionados por Pinochet. Y Armando Fernández Larios es un desertor de la DINA. Sí, eso es importante tenerlo en cuenta. Fernández Larios se escapó a Brasil, y de Brasil, con una operación en la que intervino el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, en 1987 lo llevan a Estados Unidos. Él se declara culpable en un proceso rápido, lo sacan a los 2 meses y le ofrecen inmunidad y protección de por vida, como hacen los estadounidenses, lo mismo que a Michael Townley, que también Michael Townley fue extraditado y que es el que pone la bomba debajo del que es auto. el que pone la bomba para matar en el auto, claro, y entre otras tropelías también participaron en el asesinato de Carlos Prats. Sí, pero el caso de Armando Fernández Larios es un caso distinto de los demás agentes, porque, como te digo, él desertó y gozaba de la protección hasta ahora, y esto es lo sorprendente, de Estados Unidos. Es cierto que él se le abrió un caso por un Winston Cabello de la Caravana de la Muerte, se le abrió el caso, pero solo en la justicia civil, porque la justicia estadounidense determinó que penalmente no se le podía condenar. Se le condenó civilmente a pagar $14 millones. Por lo tanto, todavía no se han entregado antecedentes. El canciller dijo que sabía hace unos días que estaba detenido, pero es raro que el gobierno o la CIA o el FBI lo hayan soltado y lo dejen, porque así como sabe cosas sobre la DINA, también sabe cosas sobre estas operaciones de la CIA y el FBI para llevarlo y hacerlo declarar. Totalmente. Fíjate que yo pensaba, que la ironía de la vida, cuando este grupo ICE, que tiene rasgos fascistoides por donde tú lo mires, ¿no? Y que está generando una situación interna tremendamente compleja, ya vamos a hablar de eso porque es muy importante lo que está pasando en Estados Unidos en estas horas, ¿no? Pero que ese mismo equipo ultraderechista con posiciones extremas, ¿no? Con gente que, como su director, digamos, o más bien el que estuvo a cargo de este piquete o de esta entidad, ¿no es cierto?, como es este tal Gregory Bovino, con rasgos incluso que lo han definido estéticamente como medios nazi, que este grupo haya detenido a Armando Fernández Larios y que Armando Fernández Larios haya perdido su inmunidad y ahora tenga que ser devuelto a Chile, la ironía de la vida. Sí, pero es que no creo que lo hayan detenido en las redadas del ICE. ¿No? No. A ver. No, yo creo que él está con los expedientes, lo deben haber ido a buscar. Es una decisión política. Buscaron. ¿Qué ha pasado? Hasta ahora Estados Unidos ha recibido muchas críticas internas por arrestar a cualquiera. Casi todas las redadas de migrantes uno ve que son personas que, aunque estén en situación irregular, o incluso algunos tienen nacionalidad o están en procesos legales, están pidiendo asilo, y han sido expulsados sin antecedentes penales graves. Hay alguna persona que tiene un ticket de falta del tránsito. O sea, esa es la crítica mayor y que se ha acrecentado, por supuesto, con los asesinatos en Minneapolis. Entonces, ¿qué hizo ahora Trump? Mostrar esta lista de lo peor de lo peor.
hicieron una lista de lo peor y fueron a buscar a inmigrantes con antecedentes penales. Correcto, ya. Entonces, en ese... Ahora hay que aclarar si estaba detenido de antes, porque eso es lo que no está claro. Parece que estaba detenido por alguna razón, o si lo fueron a buscar con este propósito. Claro, pero mira, yo creo que igual es importante decir que este personaje es muy siniestro. Él está involucrado no solo en este caso, el asesinato de un ex canciller en territorio norteamericano. Eso dicen muchos que fue un punto de inflexión del apoyo que tenía Estados Unidos con la dictadura de Pinochet. Y a partir de ese hecho empieza a haber un proceso en que poco a poco, van a pasar varios años más, digamos, la dictadura se va a ir cada vez desafectando más hasta que ya le quita completamente el respaldo. Porque una cosa es que tú apoyes una dictadura que haga lo que quiera en su país y otra es que esa dictadura venga a hacer un atentado en mi territorio. Claro. Eso como primer punto. Segundo, tú sabes que Armando Fernández Larios, de acuerdo a declaraciones de Michael Townley, que era un agente de la DINA norteamericano que le encantaba poner bomba, él es el que pone la bomba para el excomandante en jefe del ejército y su esposa en Buenos Aires, Carlos Prats. Y este hombre, Armando Fernández Larios, según Michael Townley, el propósito de cómo iba a ser la muerte de Orlando Letelier. Iba a ser a través de transportar en un avión una botella con gas sarín. Iba a llegar a Estados Unidos, iba a buscar la forma de acercarse a Orlando Letelier y ustedes saben que el sarín, tú haces un puff y la persona muere de un ataque al corazón y no deja rastro, tú no sabes por qué murió o un ataque al corazón. Pero ¿qué ocurrió? Determinaron que era muy peligroso transportar en una botella este gas sarín, porque podía pasar cualquier cosa en el avión, y deciden abortar la operación y termina ejecutándose de la forma en que tú lo planteas. Claro, la instrucción siempre fue que pareciera un accidente, exactamente, que ya claramente pero no fue. Michael Townley no lo hizo así. Claro. Sí, entremos al tema de Estados Unidos, Alejandra, porque lo que ha ocurrido en Estados Unidos no nos puede dejar indiferentes. Fíjense que manifestaciones a partir de un segundo asesinato en manos de este grupo ICE, esta vez de un enfermero, también un hombre joven, 37 años, Alex Pretty. Esto ocurre, ¿no? Las imágenes son clarísimas, muchos de ustedes probablemente ya la han visto porque están en todas las redes sociales, de cómo lo acribillaron sin mediar ninguna situación que así lo ameritara. Dicen que tenía un arma, sí, el arma estaba detrás pero lo tenían completamente inmovilizado. Además, él nunca levantó el arma. Y este hecho ha generado un punto de inflexión que varios analistas sostienen que podría no tener retorno, al punto que por primera vez Donald Trump, con toda la prepotencia, la arrogancia y esta actitud, ¿no es cierto?, de sheriff a lo largo de estos 12 meses que lleva de gobierno, ha tenido que dar marcha atrás y sacar a este personaje que ha sido considerado el hombre que está detrás de esta brutalidad sin precedentes, Gregory Bovino, que es un hombre que tiene una fascinación por toda esta estética militar, parecida incluso hasta la chaqueta o el abrigo, ¿no es cierto?, parecida a los nazis, y que era el hombre que estaba detrás, pero además furibundo, defensor de Donald Trump, con una cantidad de retóricas violentas a través de redes sociales, diciendo que la primera mujer muerta, Renee Wood, era una terrorista doméstica. Bueno, toda esa narrativa se cae a pedazos porque las imágenes son evidentes y hoy día Estados Unidos está alzado y esto, escúchenme bien, podría costarle a Donald Trump las elecciones de medio término. Sí, la primera declaración de todos, incluyendo Trump, fue que era culpa del enfermero lo que había pasado, la Noam, ¿cómo se llama? Christy Noam. Claro, ella se llama Christy Noam. Algo así. Ella es la jefa de seguridad, la ministra de seguridad. Claro, ahí está el departamento de seguridad. Exacto. Del cual depende ICE. Claro. Y ICE estaba a cargo de Exacto. Gregory Bovino, pero la información que existe en Estados Unidos es que Gregory Bovino no estaba a esa altura, era un oficial, y por su retórica, por su manera extravagante de plantearse, llamó la atención de los jerarcas Trump, probablemente en persona, y lo ascendieron. Claro, lo pusieron por sobre el jefe muy real. Claro. Entonces lo mandan a Minneapolis a cargo de las fuerzas de Minneapolis, que andan todos enmascarados menos él. Y la primera versión que se da es que Pretty trataba de matar a todos los policías y que iba a causar una masacre y que por eso y que era un terrorista. Claro. y
todos los videos muestran una imagen completamente distinta. En Estados Unidos, ustedes saben, la enmienda número 2 es muy defendida, principalmente por los partidos de derecha y las bases que apoyan a Donald Trump. Por lo tanto, cayó muy mal esto que dijeron que lo habían matado por usar un arma. Claro, que el derecho a portar armas, Preti tenía un arma legalmente inscrita y la tenía en su pantalón, pero no la usó, no intentó siquiera tocarla. Además, le sacaron el arma antes de dispararle. Y claro, en ese enredo de declaraciones, de echarle la culpa por el solo hecho de portar un arma, eso le pegó a la base de Donald Trump. Entonces, finalmente tuvo que sacar a Bovino, pero la demanda de Minneapolis no es que cambien a Bovino, la demanda de Minneapolis es que se vaya el ICE. Así que no está claro que vaya a bajar la presión que tiene la presión política que tiene en este minuto. Pero no olvidemos que esta semana, antes de la muerte de este enfermero, que es un hecho súper penoso, junto con, como digo, 2 personas de 37 años que estaban, el segundo más que la primera, porque la primera ni siquiera es que estuviera ella participando directamente de las manifestaciones, hubo un episodio que llamó mucho la atención en redes sociales, que es la detención de un niño de 5 años. Sí. Es que ya te digo, el nivel de crueldad. O sea, llegan a niveles de crueldad tan grandes que son capaces de utilizar a un niño, sacarlo del colegio, llevárselo a un centro de detención para lograr que su padre se entregue. Y muchas veces estas redadas que ustedes ven son redadas que no responden, en la mayor parte de los casos leía, no responden a evidencia que indique que en tal lugar, en tal parte, en tal esquina, hay una persona irregular que está viviendo o que está usufructuando del sistema. Es sospechas. Entonces, ven a una persona con rasgos latinos, listo, para adentro. Primero detienen, después preguntan, o peor, disparan y después preguntan. Entonces, esto se ha convertido en un verdadero grupo de choque que está horadando la democracia, pero lo más importante, el apoyo a Trump. Yo solo te quiero decir algo que me pareció muy interesante de unas cifras que entrega una organización, más bien es como una especie de entidad política que se llama Real Clear Politics, que lo que hace, entre otras cosas, es juntar todas las encuestas de todos lados, para que no digan, y esto por eso es interesante esta cifra, para que no digan, no, es que esta encuesta es de la CNN, no, que esta es de Fox News. No, reúne todo. Según esta organización, ya les digo, Real Clear Politics, la desaprobación general de Donald Trump asciende al 55%, una de las más altas de la historia para un presidente que lleva un año de ejercicio. Respecto de la política migratoria, el 51% desaprueba sus medidas de mano dura, solo la aprueba 44,9%. Y respecto de la gestión económica, ojo en este punto, el 55% desaprueba la gestión de Donald Trump. Claro, igual todavía es una aprobación bastante alta. Está bien, pero es un año. Sí, es un año. Por eso la duda es si al cambiar a Bovino por este otro hombre, que además el que lo reemplaza tampoco es de los trigos muy limpios, un hombre que aceptó una coima. Bueno, qué horror, Dios mío. Pero no necesariamente significa que Donald Trump va a recular en sus políticas migratorias fuertes. Claro, pero vamos a ver hasta qué punto, y con esto cerramos para pasar al segundo tema, pero vamos a ver hasta qué punto esto le va a afectar a lo que son estas elecciones de medio término, que son estas elecciones legislativas. En noviembre. En noviembre. Si esto, queda un mundo. Porque los republicanos, que tienen un poquito más de sentido de realidad, digamos, que están menos, digamos, inclinados al delirio, que uno podría decir ya esto es el delirio total, se están dando cuenta que si esto empieza a horadar el apoyo popular, otro gallo va a cantar, porque tú no puedes seguir apoyando esta locura eternamente sin contrapeso, sin disidencia y sin decirle a este señor pare su escándalo ahora. Tenemos que pasar al otro tema, querida, que dice relación con lo que ha pasado con la exministra Vivanco, Ángela Vivanco. Yo te voy a hacer una pregunta, Alejandra, quien más sabe de tribunales, de aquí, de este grupo, eres tú, porque tú trabajaste muchos años en tribunales. Alejandra, hace algunos días escuchaba al
abogado, se me fue el nombre, no importa, pero es un abogado penalista Cristian Riego. Hace unos días escuchaba al abogado Cristian Riego decir que lo que él veía respecto de Ángela Vivanco es que ella traía las malas prácticas de la política, porque ella venía del partido Centro-Centro, el partido de un candidato que se llamó Fra, para los que no sepan la historia. Cuento corto, dice, ¿por qué? Porque en el Poder Judicial, él decía, hay malas prácticas. Favorecer a los amigos, favorecer a los parientes, lograr que el notario, el conservador de bienes raíces, etc. Pero no es una práctica extendida ni aceptada que se vendan los fallos. Te pregunto, ¿qué crees tú? Que es cierto, es una práctica, digamos, que va más allá de los problemas tradicionales que tiene el Poder Judicial, pero no es la primera vez que ocurre. O sea, antes, cuando ocurría, yo te contaba el caso de la mujer de un ministro que decía, ay, estamos pasando por una situación económica tan terrible, le decía al abogado litigante de una causa, voy a estar obligada a vender un jarrón. Ya, ¿cuánto vale el jarrón? 50 millones de pesos. Ya, y el abogado le compraba el jarrón. Entonces, habían otras maneras de hacerlo, se hacía igual, pero en esos tiempos ni se investigaba, no estaban los chats, no había Ministerio Público, no había WhatsApp, claro. Entonces, pero sí es cierto que cuando ha existido esa práctica es una práctica rechazada incluso dentro del Poder Judicial y que digamos, no es una práctica generalizada. Y no es una práctica generalizada porque, por supuesto, me imagino que los ministros y los jueces están ahí porque quieren hacer justicia, pero desde un punto de vista pragmático y cínico es porque es muy expuesto. No existen lealtades. Yo incluso creo que en la política o en otros ámbitos las lealtades son más férreas porque estás hiciste carrera juntos, uno asciende, el otro se lleva al otro, digamos, las lealtades tienen más consecuencias. En el Poder Judicial, con los abogados y entre los ministros no hay lealtades. Entonces un ministro que vende un fallo queda expuesto y se corre rápido la voz. Es como, se sabía que Ángela Vivanco... Se sabía, claro, eso me llama la atención, se sabía Alejandra, que Ángela Vivanco que su marido ofrecía los fallos. Pero espérame, porque no es una sola persona que ha dicho, se sabía que Ángela Vivanco vendía fallos. Claro, te digo se sabía porque salió en la audiencia, no es que lo han dicho claro. Quienes están directamente involucrados en la historia. Sí, se sabía. ¿Cómo se sabía? Como te digo, en otros tiempos, cuando yo me puse a reportear para el Libro Negro, todo el mundo decía, no coincide la casa de un ministro con su sueldo. Totalmente. Entonces, si se hiciera ese simple ejercicio, veamos cuánto gana usted y cuántos bienes tiene, habían varios casos que no cuadraban por ningún lado. Entonces, no es que mi mujer es la millonaria, no es que ya. Bueno, pero nunca nadie se atrevió. El poder político tampoco se atrevía. De hecho, hubo una investigación en su momento del Servicio de Impuestos Internos que hizo esta investigación de bienes, ingresos y todo, llegó a conclusiones y nunca la mostró. Nunca hizo nada con eso, ese Servicio de Impuestos Internos en los 90. Entonces son cosas que tal vez si no hubieran existido los chats de Hermosilla, tal vez seguirían ocurriendo, porque es muy difícil que se rompa, que alguien no solamente diga, no, sí sabíamos, ya, pero entregue la prueba. No, es que ese es el tema. Pasar de todos sabíamos a entregar la prueba, a decir, esto sucedió así. Claro. Y además, cuando tú empiezas a unir las piezas de este puzzle jurídico-policial o judicial-policial, lo que empieza a ocurrir, y esa es la destreza que puede tener la Fiscalía en este caso, que aquellos que quieren salvar el pellejo o bien rebajar penas, van a empezar a colaborar. Por supuesto. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? O sea, Eduardo Lagos es uno de los abogados que está hoy día en prisión preventiva y que era socio de Mario Vargas, que según la declaración que hace este abogado, era el verdadero cerebro de toda esta situación. Pero ahí es donde uno hay que ponerle paño. Hay que ponerle paño porque claro, sin duda. El que va a declarar va a decir, no, yo iba pasando. No, yo iba pasando y ahí me obligaron. Exacto.
Pero lo que sí pareciera ser que hay, o sea, que todo confluye en un solo camino que lleva a una sola puerta. Claro. La ministra o sea, Ángela la Vivanco. que tenía la firma, el poder de firma, de firmar los fallos, es la ministra. Y no solo eso, los asesoraba, según esta declaración, los asesoraba respecto de qué recursos, Claro. digamos, realizar. O sea, preséntate este recurso de esta manera para que suba Totalmente. y yo lo tomo. Entonces, Claro. lo que nosotros nos preguntábamos, ¿te acuerdas cuando recién estalló el caso? Si una empresa como esta empresa bielorrusa recibe por parte de Codelco 17.000 millones de pesos que nunca debió haber recibido, porque este es el mundo al revés, Claro. quien debió haber pagado eran esta empresa, Sí. ¿no? ¿Tú te crees que solo una persona como Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco, iba a cobrar 45 millones? Sí, es lo que Exacto. decíamos en ese minuto. Y lo que dice, es demasiado poco para el monto, Totalmente. porque normalmente es un porcentaje del... pero evidente. Claro. Entonces, Eduardo Lagos, lo que dice este abogado es que fue uno de los pagos, ¿no? Ahora, todo esto me hace pensar, siempre yo pienso lo mismo, Alejandra, ¿por qué? Porque una persona que conoce los entresijos de la justicia, una persona que tiene un cargo tan destacado como académica de la Universidad Católica, que dicen que era una muy buena profesora, Claro. ¿por qué? ¿Por qué si es que efectivamente se prueban estos cargos? Sí, yo Te fijas que me cuesta procesarlo, porque uno dice, ¿es que acaso el dinero, el poder del dinero, ¿no es cierto?, la codicia? Bueno, no sabemos, unos dirán, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero, culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero de todas maneras los cargos parecen demasiado fuertes y va a ser muy difícil para la defensa, me imagino, ¿no?, probar la inocencia de Ángela Vivanco. Claro, en el fondo no es, en el sistema chileno, la inocencia se presume de antemano. Lo que la Fiscalía tiene que demostrar es la culpabilidad. Y la culpabilidad, está el problema del testimonio de Eduardo Lagos, que finalmente no lo firmó. Lo firmó, porque claro, dice que se obtuvo bajo apremio, etcétera. Pero yo creo que el testimonio igual entró a la carpeta. Van a haber otras personas, o sea, Correcto. Silver también está declarando, o sea, aquí sálvese quien pueda y la ministra va a quedar bastante sola. Claro. Gabriel Silver, que era un diputado de la Democracia Cristiana. Que también socio de Vargas y Lagos. Senador, esposo de la senadora del partido del PPD, se me fue el nombre acá, pero ya lo voy a encontrar. Pero quiero solamente dejar puesto otro tema que surge, y con esto vamos a cerrar, y que dice relación con esta idea de tomarse la tercera sala. Porque Loreto Carvajal es la... Loreto Carvajal. Que ahora le van a iniciar una investigación. Una investigación, por supuesto, 300 millones que se habrían pagado para que ella hubiese influido en la nominación de un notario. Pero esa es otra historia. Pero ¿por qué es importante lo que dice Gabriel Silver? Porque Gabriel Silver, y esto es muy relevante, dice que se planifica tomarse la tercera sala, el takeover de la tercera sala. ¿Y cómo lo tenían que hacer? Entre otras cosas, tener el control de la tercera sala suponía sacar del camino a aquellos que podían ser un obstáculo. Es decir, estamos hablando del propio presidente en su minuto de la Suprema, no sé si presidente, pero ya no lo es, Ricardo Blanco, Leopoldo Llanos, Sergio Muñoz. Se nos olvida que Sergio Muñoz fue destituido por el Senado, que era presidente de la tercera sala, y para lograrlo, escuchen bien, se crea una ONG, todo esto falso, digamos, representada por un exfuncionario de Carabineros, Esteban Infante, que presentaba denuncias ante la Comisión de Ética de la Corte Suprema basadas en información que habría provisto la ministra Vivanco contra estos jueces. Si esto es así, realmente esta trama tiene una cantidad de elementos que dejaría chica cualquier teleserie mexicana. Sí, ahora yo creo que también es una estrategia de la Fiscalía abrir causa contra la esposa de Silver, porque es una manera también de presionarlo a Silver para que siga participando. Claro, sí. Bien, nos tenemos que ir al primer corte, pero no sin antes decirles ya se nos que, fue el tiempo. para que usted vea, Oye. oiga, no se pierdan este próximo lunes 2 de febrero a las 22 horas el último capítulo de Revelados con la mítica Denise Corales de Agua Turbia. Conduce Sofía Tupper, la gran Sofía Tupper. Y ojo con Revelados porque vuelve con nuevos capítulos el lunes 2 de marzo.
Ya saben que nos tienen que seguir en nuestras redes sociales, X, Blue Sky, TikTok, Facebook, Instagram, por supuesto, YouTube. Suscríbanse a nuestro canal y ya saben que también nos encuentran en la 11.2 de la televisión abierta y en la radio 102.5. Al regreso, vamos a hablar de este viaje de José Antonio Kast a Centroamérica, la vocera que parece que ahí anduvo cometiendo ahí el primer traspié antes de asumir, y vamos a hablar también de las izquierdas. ¿Hacia dónde van las izquierdas? Ya volvemos. Uno ve que las empresas contaminan y para uno sería fantástico que no estuvieran aquí, pero es la fuente de trabajo que tiene la gente. El salmón, lejos, tienen menos huella de carbono que cualquier otra cosa proteína que tú te comas. Chiloé es una zona de sacrificio. Bueno, la actividad forestal es una de las actividades más relevantes, ¿cierto?, en la zona centro-sur del país. Nunca pensamos que iban a arrasar con todo. Marató es un proyecto de planificación territorial. Propone la extensión ordenada de la localidad de Puchuncaví hacia el oeste. El negocio escandaloso, por medio de una operación inmobiliaria, hacen que se cometan aberraciones tremendas, ¿no? No tenemos alcantarillado, no tenemos hospital, no hay nada. SQM desarrolla sus labores en la cuenca del Salar de Atacama. Varios ecosistemas van a ir muriendo en el tiempo. Pero antes se veía todo el salar con agua, pero hoy ya no. Para mí las salmoneras no aportan realmente en nada cuando pienso que la importancia de hoy es sostener y cuidar la vida. Y digamos que mala tampoco, pero ellos no respetan las nacientes de agua. Es la moneda de transacción para sacrificar este territorio. Ya estamos de regreso. Oye, se nos pasó rapidísimo el tiempo. Nos pasó volando. Volando, nos quedan todavía algunas cositas ahí. Hartas cosas en el tintero. Pero las vamos, ya que no estaba la llana, aprovechemos. Nos vamos a tirar igual. Oye, se nos pasó volando igual que Kast me soplan por aquí. Sí, porque fíjense ustedes que yo no recuerdo un presidente electo o presidenta que haya viajado tanto en el periodo que gana la elección y asume. ¿Me equivoco? No. Yo no me acuerdo. No, yo tampoco, ¿no es cierto? Creo, no. Ya, es que lo pregunto y lo planteo más bien y lo pregunto porque uno se, a ver, ¿cuál es el sentido de estos viajes? Primero fue, recordemos, Argentina, primero para pedirle al biministro allá, José Daza, que asumiera el Ministerio de Hacienda, cuestión que no fue y le fue mal. Luego está la foto con Milei con la motosierra. Luego está esta ida, lo de Panamá, ok, check. Reunión con Lula, impecable, muy bien. Aquí se trata de, son estadistas, ¿no? Tenemos que estar a la altura. Pero luego va a este viaje a República Dominicana, donde está analizando esto de poder replicar una pared o alguna situación para impedir que pasen los migrantes, en el caso de República Dominicana respecto de Haití. Y ya la guinda de la torta es el viaje a El Salvador para reunirse con Nayib Bukele. Sí, es verdad que Nayib Bukele es un personaje que tiene una gran popularidad en América Latina y en Chile, pero también es un personaje súper controversial y ojo con la foto, porque esa sí que podría envejecer mal. ¿Cómo lo ves tú? Sí, quiero decir algo que antes de los viajes. En Chile, cuando se ideó la transición a la democracia, se estableció este plazo desde la elección, con segunda vuelta, pero desde la elección, las elecciones son en diciembre, hasta marzo del otro año, la estableció Pinochet porque quería un plazo amplio para amarrar, cerrar, bueno, las famosas leyes de amarre se dictaron en ese periodo y después de la elección de Patricio Aylwin, y es un periodo demasiado extenso entre el presidente que se va y no se ha modificado, digamos, no se ha modificado. Entonces, son 3 meses casi que hay 2 presidentes en Chile. Y hasta ahora los presidentes electos o las presidentas electas
habían sido prudentes con ese papel, porque obviamente que todavía el presidente en ejercicio está en el cargo. Entonces, una cosa es armar la moneda chica y empezar este va a ser el gabinete, y otra cosa es salir a viajar como jefe de Estado prácticamente. La conferencia que hubo en Panamá, me parece, de foro, había jefes de Estado en ejercicio. Claro. El único electo era Kast. Entonces, es inevitable que se superpongan claro. Las funciones claro. del Ejecutivo en ejercicio con el Ejecutivo por asumir. Y es una situación rara, porque por mucho que lo reciban y hagan actos protocolares, no puede, no tiene el poder de timbre para llegar a un acuerdo o tomar decisiones en nombre del Estado de Chile. A mí me parece que la situación es poco decorosa, poco republicana. Tú dices que el presidente electo debiera, cualquiera sea, debiera restarse. Hasta llegar a o hagamos una reforma en serio y establezcamos que el periodo dure menos. O sea, pero esta cosa rara de que hay un presidente en ejercicio en Chile y hay otro presidente viajando por el mundo de alguna manera en nombre ya del gobierno de Chile es una situación extraña. Claro, ahora, ¿tiene sentido, sí, el que vaya a visitar a determinados liderazgos que están más cercanos a su pensamiento político? Porque efectivamente ha habido cambios interesantes desde la perspectiva, digamos, de las ideas de derecha en el continente, ¿no? Entonces uno dice, ok, el mapa ha cambiado, los colores han cambiado. Por eso es una cosa es que te recibas Milei para felicitarte y otra cosa es ir a un foro económico mundial de jefes de Estado. Perfecto. Ese es el correcto. plan. No, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Lo que pasa es que, a ver, la situación de El Salvador, que nadie duda que efectivamente tú tienes un liderazgo fuertísimo como es Nayib Bukele, que ha logrado, no sé si hacer desaparecer al 100%, pero uno hasta podría asegurar que hasta el 100% de las acciones de unas bandas llamadas maras, que son lo más sanguinario de los sanguinarios. Ustedes no sé, porque no hay, yo creo que en Chile no tenemos ni siquiera la capacidad de imaginar de lo que son capaces. O sea, yo te lo digo esto porque no he estado en El Salvador, pero he estado en Guatemala, estuve en una cárcel, vi a las maras, porque se van pasando de país en Centroamérica, y les digo que las cosas que vi, los horrores son indescriptibles, inefables. O sea, entonces, ¿por qué lo digo? Porque efectivamente la población vivía tan aterrada que decidió aceptar un liderazgo como este hombre que es súper atractivo, digamos que tiene este look, ¿no es cierto?, como el sheriff, pero etcétera, y le entrega toda la libertad, comillas, para que proceda, incluso si sus propias libertades individuales se ven afectadas. Entonces ustedes dicen, y lo he visto en Chile, o sea, yo en Chile el otro día andaba en un auto, esto fue antes de las elecciones, antes del 16 de diciembre, y recuerdo perfectamente un taxista tapado entero con imágenes de Bukele en Chile, y decía, políticos, pónganse los pantalones. Y decía, entonces yo dije, cuidado, o sea, que este señor quiere que en Chile tengamos un Nayib Bukele. Ahora, ¿por qué lo digo? Qué rico, qué fantástico que se acabó la inseguridad, porque sin seguridad no hay posibilidades de poder hacer un país que pueda crecer y desarrollarse. Pero cuando eso es a costa de que los justos paguen por los pecadores, o sea, cuando tú empiezas a detener gente que ya ni siquiera tiene que ver con las maras, simplemente por la sospecha, lo que está pasando con el ICE en Estados Unidos, que ya no es que inmigrante irregular, no, el problema es que tiene cara de hispano, para adentro. Bueno, acá empieza a ocurrir lo mismo, tiene tatuaje, para adentro, iba pasando, usted estaba metido, para adentro. ¿Y para adentro qué significa? Estar en una cárcel donde las condiciones son feroces. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque primero, no es una realidad que sea equiparable a Chile ni trasladable a Chile, tal como decía un ministro, esto no es un copy-paste de la seguridad. Y segundo, porque efectivamente Nayib Bukele ha derivado en un liderazgo autoritario, autocrático, que ha cambiado la Constitución para perpetuarse en el poder. Entonces, esa foto de Kast con Bukele puede terminar envejeciendo muy mal. Y eso es lo que yo creo que hay que poner acento. Sí, y es el estreno de la ministra de Seguridad designada por el momento,
¿cómo se llama? Steiner. Trinidad Steiner. Trinidad sí. Steiner. Steiner, y la boca te queda donde mismo. Y claro, tiene que entrar a batallar en el ámbito político. Ella ha sido moderada en sus declaraciones. Claro, lo dijo ella. Sí, muy bien. ella dijo esa frase del copy-paste. Copy-paste. Pero no sé qué, digamos, que tanto tengan que conocer ahí. Es un acto, son actos simbólicos, políticos. Estos viajes no tienen ninguna repercusión real, digamos, si quieren realmente importarla algún tipo de práctica, no es necesario que la vayan a ver ahí, o sea, tienen expertos viajan y vienen. Es más que nada esa foto que, como tú dices, puede envejecer bien o le puede servir en un mundo donde la gente quiere mano dura. Donde esa tendencia es la predominante. Pero, por supuesto, no se debe perder de vista dos cosas respecto de Bukele. Uno, que la violencia en El Salvador no se explica porque haya seres malvados que nacieron ahí, decidieron nacer en este país. Es un país que ha enfrentado una violencia política donde ha habido bandas paramilitares que financiaba Estados Unidos en su momento. Entonces es un país que ha convivido con la violencia por mucho tiempo, de una aguda pobreza. Y donde también la paz la consigue Bukele haciendo acuerdo con los líderes de las maras. O sea, eso también está documentado y son hechos de la causa, que él llegó a acuerdos para bajar las tasas de homicidio, pero esos acuerdos se inician y se pueden romper en cualquier minuto. Correcto. Ahora, importante entonces que en materia internacional efectivamente el presidente electo está marcando una pauta, ¿verdad? Y lo único que nos queda es preguntarnos, que con justa razón, después de lo que hablábamos respecto de lo que ha pasado con el grupo ICE en Estados Unidos, ¿cómo va a ser la relación con Donald Trump? ¿No? Que ahí está puesta también la duda. Es decir, vamos a estar con guantes, es decir, caminando sobre huevos para no, digamos, hacer enojar. Por cierto que en política internacional hay que tener mucho cuidado con las palabras, no darse gustitos personales, todo aquello que se le criticó a Gabriel Boric, para bien o para mal, pero evidentemente que tenemos que cuidar no solo un socio como es Estados Unidos, sino que también al otro que tenemos, que es más importante aún, como es China. Entonces, muy importante ahí va a ser esa relación con... Claro, todos los expertos este dicen que Chile tiene que mantener abiertas todas las relaciones y todas las puertas y no casarse con nadie, pero en un mundo donde parece que las tensiones entre las potencias se acrecientan, no es, a mí me parece que no es sostenible que en el tiempo Trump diga sí, sigan haciendo negocios con China y venderle el cobre a China y las tierras raras a China y creo que Chile se va a ver tensionado por esa disputa que existe entre las dos potencias. Absolutamente. Ahora, ya que lo mencionas, esta semana hubo varias declaraciones este fin de semana, ¿no? Habló el ministro del Interior, Claudio Alvarado, hubo una entrevista con el futuro ministro secretario general de la Presidencia, García Ruminot, y hubo una entrevista con el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, tren de entrevistas. Y entre esas entrevistas, la primera entrevista que da la futura vocera de gobierno, Mara Cedini. Todo iba bien hasta que en un momento ella dice que las conversaciones para definir el nombre de Trinidad Steiner, recordemos que ella era la jefa de la Fiscalía de Tarapacá, llevaban mucho tiempo. Entonces empiezan a levantarse las alarmas, no porque sí, sino porque cuando tú tienes a una persona que forma parte de un ministerio como el Ministerio Público, que es autónomo, y hay una candidatura que va por un costado, ¿no? Que tiene obviamente elementos políticos, ese trasvasije es muy complejo si es que efectivamente eso hubiese así ocurrido. ¿Qué pasó al final, Alejandra? Mira, todos salieron a pegarle en capotera desde el mismo sector a Mara Cedini, a decir, no, bueno, es un traspié de vocera, en realidad las conversaciones se hicieron en el último minuto. La cosa que es bastante inverosímil,
Porque tú no llamas a una persona para decirle que sea ministro de tu gobierno sin saber lo que esa persona piensa, sin saber si es adherente o coincide con tu proyecto político, si está disponible o no está disponible. A lo mejor la última llamada la hace Kast, pero antes tiene que haber habido contacto. Lo que me parece que evidencia, más allá de la laraca moralista, de que hoy mira los fiscales hablando con los políticos, como si no hubiera pasado nunca, hace como si no existiera un besamano para ser nombrado fiscal nacional, o sea, ya. Pero la debilidad estructural, hay una debilidad estructural del Ministerio Público que debiera ser autónomo y no tener vínculos hacia ningún sector político, porque eventualmente tienen que iniciar juicios en contra de ellos. Los fiscales regionales y los fiscales nacionales duran 8 años en el cargo y no son renovables. Un fiscal regional puede eventualmente salir, por ejemplo, de la Fiscalía de Arica a la de Punta Arenas, puede, pero eso provoca también mucho ruido, porque todos los fiscales adjuntos que quieren hacer carrera quieren eventualmente llegar a una fiscalía regional y son las que son. Entonces, ¿qué hace el fiscal regional después de cumplido su periodo? Y aquí es donde está la gran puerta de la política abierta esperándolo. Yo creo que ese es un problema de diseño de la fiscalía. Yo creo que la carrera de fiscal debiera iniciarse y terminar en el Ministerio Público y no tener esta tentación de saltar al mundo político o al mundo empresarial o al mundo de alguien que yo le hice un favor como fiscal o qué sé yo. Pero aguántate todas tus dudas respecto del futuro gabinete, porque te quiero contar que vamos a estar en el siguiente bloque conversando con Patricio Dusayant, doctor en Comunicación Pública de la Universidad de Navarra, abogado, licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, director ejecutivo del Centro de Estudios de Ideas Republicanas. ¿Qué mejor que él para que nos cuente cómo se ha vivido, cuáles son los riesgos, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades que tiene este gabinete y qué esperar de este viaje, del viaje del presidente electo José Antonio Kast por Centroamérica? Nos vamos al corte y ya regresamos. ¿Y ya se nos fue el tiempo otra vez? ¿Así? La segunda temporada de Revelados es una realidad. Ya tuvimos el privilegio de tener diversos invitados, artistas de distintas disciplinas de nuestro país que nos comparten sus maravillosas historias y vamos por más. Así que las y los espero todos los lunes a las 22 horas por las pantallas de UChile TV, televisión pública para todo Chile. Nos vemos. Ya estamos de regreso y les decía, vamos a conversar a esta hora con Patricio Dusayant, doctor en Comunicación Pública de la Universidad de Navarra, abogado, licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica, director ejecutivo del Centro de Estudios Ideas Republicanas. Patricio, muchas gracias. Hola, por buenas estar tardes. Hay una aclaración. Soy Dígame. miembro del directorio. Hay una mujer que es la directora, la directora ejecutiva. Ah, no le quiero quitar el puesto porque se lo merece ella. Bueno, sí, siendo una mujer no se lo queremos quitar. Pero por uno de 7. Pero me parece estupendo. No, de verdad, muchas gracias, Patricio, por estar en nuestro último capítulo de la temporada. Patricio, muchas preguntas que queremos hacerte. La primera, ya lo decíamos acá, es lo más resonante del momento, digamos, del viaje del presidente electo a Centroamérica, pero en particular a El Salvador. Para ti, ¿puede haber un riesgo de alguna forma de reunirse con un líder que genera... claro, muchos comentarios positivos en América Latina sin duda, pero también genera muchos cuestionamientos? A ver, yo creo que tiene dos aristas en el tema. Una es la arista comunicacional. O sea, comunicacionalmente en las encuestas en Chile, el presidente más conocido fuera de Chile y más valorado por los chilenos o admirados es Bukele. Por lo tanto, comunicacionalmente uno diría en Chile... Eso va a tener una buena recepción, la foto con Bukele, porque la gente pide tener un Bukele en Chile, que no lo van a tener. Y por el otro lado está el tema de lo que dijo la futura ministra de Seguridad, que la declaración tiene dos aspectos que son importantes. Uno, que mencionaban ustedes, el copy-paste, que ella dijo aquí, no es copy-paste de lo que hagan otros. Y
La segunda pata de esa declaración dice, nosotros vamos a ver lo positivo y que nosotros podríamos emular o incorporar dentro del contexto del respeto al Estado de Derecho en Chile. Por lo tanto, todos esos temores de es que en esta cárcel supuestamente se violan los derechos humanos, etcétera, ella le puso un encuadre definido que yo creo que le da tranquilidad a mucha gente, que aquí no va a haber copy-paste, va a haber conocer experiencia, y el objetivo del viaje un poco es, o parte importante, es que la futura ministra conozca la experiencia directamente. Patricio, ¿no podrían haber esperado a asumir para hacer estos viajes? ¿No te parece que se produce una superposición de roles entre el presidente que todavía está en ejercicio y el presidente electo al hacer estos viajes? ¿Sabes qué pasa? Que estos viajes son más fáciles de hacer ahora, en que en el fondo viaja como un ciudadano común y corriente, y no necesita una invitación del otro Estado para hacer una visita de Estado que tiene una serie de formalidades al llegar, al estar, etc. Aquí es el contacto directo de puedo ir a ver esto y voy, y no necesito el despliegue de un presidente viajando, en que tendría que ir en el avión presidencial. Aquí va en un avión comercial común y corriente. Según el video veo que incluso va en el asiento del medio y como en la penúltima fila al lado del baño, y eso hace mucho más eficiente porque voy a ir a ver una cosa puntual. Ya siendo presidente solo puedes ir si hay una invitación del país, y ya entonces una visita de Estado con otras formalidades, a lo mejor tienes que ver muchas más cosas que solo lo que te interesa ahora. Estos son viajes muy puntuales a cosas muy acotadas, y por tanto me parece que había que aprovechar de hacerlos en este periodo. Además, el periodo se presta porque es excesivamente largo. Eso estábamos comentando hace un rato. Lo que pasa es que acuérdate que esta norma es cuando la segunda vuelta era en enero. La primera vuelta en Chile era en diciembre, y la segunda vuelta de Piñera las 2 veces fue en enero. Por lo tanto, te quedaba medio enero y febrero, nada más. Tenías menos de 2 meses, porque siempre era mediados de enero la segunda vuelta. Ahora que se trasladó, y ahí, bueno, un error legislativo, cuando trasladaron la primera vuelta a noviembre y la segunda a diciembre... Queda un enorme... Entonces, el cambio de mando en enero. Claro, pero a ti no te complica la foto que queda, porque como te digo, algunos dirán, oye, algunos se sacaron fotos con Chávez, otros se sacaron con Bolsonaro, y vemos todo lo que vino después. En ese aspecto, ¿te preocupa? No, yo creo que la foto hoy día es una buena foto. Yo soy de los que digo que uno nunca sabe cómo la gente va a evolucionar. Esto es como los rostros de las marcas también. Claro, también es verdad. Las marcas se juega por un rostro y después el rostro, no sé, choca en auto en estado de ebriedad. Bueno, no puedes saber qué va a pasar, pero no por eso yo rostro... no firmo el contrato, o yo, marca famosa, no contrato este rostro, corriendo ese riesgo. Patricio, ¿pasemos al gabinete? Pasamos al gabinete. Bueno, tú sabes, se ha hecho mucha crítica o análisis respecto de la cantidad de personas independientes o no ligadas a los partidos políticos, porque no necesariamente son personas que no tienen un pensamiento, todos están muy bien identificados, pero independientes de partidos políticos, y que hay uno por partido, de partidos que son más grandes y que apoyaron decisivamente la campaña a José Antonio Kast, especialmente en la segunda vuelta, junto a partidos como el Partido Radical, que también tiene un ministro que no era parte del conglomerado. ¿Cómo ves esa situación? A ver, yo creo que hay que verlo desde el porcentaje de votos obtenidos. Yo diría, me parece que venía un estudio que no alcancé a leer bien, que dice que 2/3 de los que habrían votado en la segunda vuelta es gente independiente, ajena a partidos políticos, etc. Ese porcentaje del 58% tiene un porcentaje muy alto de voto obligado, de gente que, si no lo hubieran obligado a ir a votar, se queda en su casa, está descontenta con los políticos, desconfía de los políticos, etc. Yo creo que ese mensaje
ha sido muy fuerte en los últimos años de parte de la mayoría de los chilenos, diciendo, ¿sabe qué? Los políticos no me solucionan los problemas. Yo creo que la situación habría sido muy compleja si la composición del gabinete hubiera sido al revés. Hubiera tenido solo políticos. Y muchos chilenos habrían dicho, bueno, pero yo voté por usted, ¿ah? Y yo no quería tener a todos estos políticos, ¿ah? Por los que no voté en el fondo. Hay que pensar que en el caso de Chile Vamos, 1 de cada 10 chilenos votó por ellos, ¿ah? Por lo tanto, hay 9 que habrían dicho, bueno... Entonces, yo creo que la composición responde, por un lado, a esa votación y, por otro lado, responde al tema del gobierno de emergencia. Es decir, sabes que en ciertos temas que son los que se definieron en la campaña y sobre los que se hicieron promesas, ¿ah? Voy a poner gente que no necesariamente responda a los partidos, sino que responda a ese objetivo, ¿ah? Entonces, a mí me parece que cuando uno habla del gobierno de emergencia tiene que ver, por un lado, los temas y por otro lado, la gestión, ¿no? La gestión de emergencia es distinta, ¿ah? A una gestión normal, ¿no? Esto es lo mismo que cuando una organización está en crisis. Me dice, perfecto, la crisis es este tema, el que nos tiene en crisis, arma un comité de crisis, ¿no? Y por lo tanto, esa gente tiene que ponerse en ese objetivo. Y en ese diseño, ¿cómo se explica que 2 ex abogados de Pinochet estén en cargos centrales como justicia y defensa? A ver, para cerrarte la otra idea primero. Sí. Y lo segundo, me parece que están representados todos los partidos del rechazo, ¿eh? Y ahí, por eso, si hubieran sido menos, los partidos habrían tenido más. O un partido habría tenido más, pero aquí 1. Y bueno, los partidos... solo el Partido Republicano tiene 2. ¿Eh? Ahí en un momento apareció como que Evópoli también tenía 2, porque Catalina Parot parece que fue militante de Evópoli y ya no lo es. Pero quedaron todos con 1. Me parece que Jaime Campo hoy día es más cercano a Amarillos que... Claro, sí. Sí. Pero en el fondo la composición era todos esos partidos. Yo, los 2 abogados que tú me planteas, en estricto rigor, Fernando Barro nunca ha sido abogado de Pinochet, ¿no? Fue vocero. Fue vocero. Sí, claro. pero no era vocero de Pinochet, sino que era como un vocero del país, porque coincidió que estaba en Londres, que sobre el tema de la soberanía, de si estaba bien detenido o no estaba bien detenido, que era la misma discusión que se estaba dando acá y se daba allá. Pero nunca fue formalmente, no fue el abogado que alegó frente a los lores sí, pero en Inglaterra. Digamos que la vocería representaba las posturas que favorecían a Pinochet. Pero en ese momento el gobierno acá tenía la misma postura, ¿eh? Entonces, y segundo, en el caso de Rabat, Rabat hoy día es socio del estudio de que Pablo Rodríguez era el abogado histórico de Pinochet, ¿eh? Pero cuando se dieron esos juicios, Rabat tenía 30 años menos que hoy día, por lo tanto, 20 y algo. Podríamos decir que estaba como en la transición de procurador a Entonces, ¿no fue una concesión a la familia militar, dirías tú? No, yo creo que no. ¿Ambos nombres? No, yo creo que los nombres están pensados por las características personales de ellos para el objetivo que el presidente tiene en esos ministerios. ¿Y qué deberíamos esperar, por ejemplo, de Fernando Rabat en Derechos Humanos y Justicia, o Justicia y Derechos Humanos, por ejemplo? ¿Crees tú? Porque algunos se preguntan, ¿habrá indultos a los violadores de los derechos humanos? Yo entiendo que no. No puedo hablar por el presidente, no soy vocero, tenías que invitar a la vocera. La vamos a invitar. Pero sí, yo entiendo que no. La idea siempre fue que las personas, y entiendo que eso sigue siendo así, que si se aprobaba la ley esta de que fijaba los 85 años para todos los presos en el país o para la gente que estuviera en estado terminal o absolutamente ya con demencia senil y no supieran dónde están, etcétera, que se aplicara esa ley. Esa ley, pero ese proyecto se va... El rumor es que, porque no están los subsecretarios, pero el subsecretario de Derechos Humanos sería Carlos Maldonado, por lo tanto no dudaría yo en ese Partido ámbito. Radical. Sí. Pregunta, desempeño de la vocera, ¿qué nota le pones ahora con lo que pasó el fin de semana, más allá del traspié, que unos dirán, será para tanto, no para tanto, pero abrió un flanco?
Sí, yo creo que fue exagerado el Contemos porque no todo el mundo tiene por qué saber. Entrevista en La Tercera, donde ella dice que hace mucho rato se venía conversando con la fiscal, ex fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steiner, futura ministra de Seguridad, lo que abrió un flanco respecto de intromisión del mundo político en un ministerio como el Ministerio Público, que es autónomo. Sí, yo creo, yo creo que el nombre estaba sobre la mesa. Como muchos nombres, me imagino que mientras se hacían los chequeos antes que el presidente electo haga la llamada, en el fondo. Y entonces, cuando ella dice se venía conversando, yo no entiendo que sea necesariamente con la fiscal en ese momento, sino que se venía conversando como un nombre posible. Y en algún minuto, sin duda, el presidente tiene que llamar a una persona para preguntarle si está disponible. Es obvio que la llama con la persona en el cargo, porque no es decir, oiga, necesito llamarla para ofrecerle el ministerio, renuncia a la fiscalía y la llamo. Y ahí le cuento de qué se trata. Claro, y después dice, no quiero. Y queda. Esto es lo mismo que pasó con Marcel. Se le anunció como ministro de Hacienda y era presidente del Banco Central, ente autónomo, etcétera. O sea, lo conversábamos hace un rato. Es obvio y es inverosímil que ella renuncie y la llame. O sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué va a renunciar? Claro, nadie me ha llamado. En algún minuto tienen que haber estado esos contactos y ni siquiera probablemente el propio presidente, sino que Pero yo entiendo que el chequeo y el nombre estaba antes de la llamada, que es obvio. Claro. Y porque el chequeo lo hace, o sea, todos sabíamos el desempeño de ella en Tarapacá, así como el desempeño del fiscal en Arica. Que han tenido protagonismo, que han tenido, no sé, no sé en el caso de ella si andaría con escolta como anda en Arica, porque han tenido amenazas en sus casas, en sus familias, pero el nombre existía y uno hace un chequeo con la información pública en el fondo, no necesita llamarla. Patricio. El único chequeo que uno podría no saber es la posición política. Y entiendo que no es la misma posición política del presidente electo. Patricio, pero interesante porque en general yo te diría que hay coincidencia que fue un buen golpe traer a la fiscal regional de Tarapacá. O sea, hasta ahora al menos uno diría que en general se coincide. Y sus declaraciones ahora en el viaje me parecen muy buenas. Exacto, pero lo que pasa es que lo de la vocera, ¿en qué sentido nomás hace ruido? Porque tiene que salir después el ministro del Interior futuro, Claudio Alvarado, no sé si a desmentirla es la palabra, pero a precisar. Entonces, ¿se armó un ruido innecesario, dirías tú? O sea, yo escuché a dirigentes republicanos diciendo, bueno, es la vocera, así como muy despectivamente, bueno, que es la vocera, no es serio. No, yo creo que, a ver... riesgos de que no sea una persona con experiencia política, básicamente. A ver, yo entiendo que el rol va a ser más de vocería. Pero la vocería tiene que tener experiencia política. Sí, pero... las cosas se aprenden. ¿Tú dices? Sí. ¿No le pones fichas? Tú dices que yo le pongo tú le pones fichas. Sí, o sea, yo encuentro que los puntos de prensa lo hace muy bien. Si uno entiende que eso es la vocería. Pero cuando vengan crisis, ¿habrá otros voceros? Siempre habrá ayuda. Y, yo siempre creo, y esto incluso en las empresas, etcétera, uno tiene que tener más de un vocero. Ya. El problema es cuando... para distintos públicos, además. Pero no se pueden desmentir. Eso ahí hay el problema. Tiene que haber una versión única. Exacto. Pero es que yo entiendo que por el modelo que dicen que han diseñado, ella va a tener un rol, la SECOM va a estar en el segundo piso y por tanto va a haber una coordinación de la vocería más centralizada. Va a ser más comunicación de crisis. Claro, más que siempre se piensa en la vocería como, o ese ministerio más bien, como otro actor del gabinete político. En este caso tiene un problema. Yo hace años escribí una columna sobre ese ministerio diciendo que es un error que la vocería sea parte del ministerio. Porque entonces en Estados Unidos el vocero en la Casa Blanca cambia. Y no hay drama porque cambiaste el vocero. Acá hay un ministerio. Aquí es crisis de gabinete si cambias al vocero. Sobre todo si es parte y el vocero siempre está expuesto a cometer un error. Ahora me parece que
Patricio, prácticamente un error. Tema reiterado durante la campaña, si hay la batalla cultural, la batalla de ideas, ¿no? ¿Cuánto dirías tú que pesa la visión más conservadora en lo valórico en el gabinete, pero sobre todo con la designación de tanto Judith Marín en el Ministerio de la Mujer y María Paz Arzola en Educación? Si uno ve las votaciones de Francisco Undurraga, dice, bueno, estamos en el contrapeso de Judith Marín. Sí. Liberal, o sea, todo lo que podríamos decir que el presidente electo no piensa. En un ministerio que... En el Ministerio de Cultura. Sí. Entonces me parece que la señal es, aquí hay una amplitud política, pero también valórica. Y a cada uno le corresponderá según los objetivos que el presidente ¿Pero por qué le mujer? fijó. ¿Por qué en el Ministerio de la Mujer? Porque es un ministerio que tiene varias sensibilidades, muy distintas al menos al pensamiento que ella tiene. Entonces llama la atención esa designación. Yo creo que también hay mujeres con la sensibilidad de ella. No, sí, pero a cargo... Entonces, sí, lo que pasa es que pasa lo mismo en cultura. Uno puede decir, de hecho, si uno mira, había una reacción de sectores más conservadores muy enojados con la nominación de Francisco Undurraga. Yo creo que los objetivos que le han puesto a cada uno van a demostrar que aquí no va a haber problemas valóricos. La aplanadora. No va a haber aplanadora. Los objetivos van por lo mismo que ha señalado Judith Marín, por un lado distinto. Y lo segundo, porque yo creo que la batalla cultural hay que distinguir. Hay temas culturales en los que uno da la batalla, por decir, pero que no tienen que ver con mis creencias religiosas. O sea, por ejemplo. El aborto, por ejemplo. O sea, yo puedo ser partidario, no puedo ser ateo y sí creer que ahí hay una vida y por lo tanto ser contrario al aborto. ¿Te fijas? No tiene que ver eso con la que adscripción religiosa. Con mis creencias religiosas. Entonces, efectivamente, yo pero podría... en este caso ella fue activista contra incluso las 3 causales. Por eso, pero es una posición que aquí podemos entrar en... Por ejemplo, las 3 causales. 2 causales, la 1 y la 2, ya estaban en la ley chilena antes. La tercera causal, la y violación. La tercera causal es la donde uno podría discutir sobre el tema de la violación. Sí. Y algunos creemos que si uno pide la estadística y dice, bueno, ¿cómo se han realizado según las causales los abortos en Chile desde que se aprobó la ley? Porque te dan el número general, pero no te lo desglosan. Porque también sería preocupante que uno dijera, ¿sabes qué? El 80% de los abortos son por violación. Entonces tenemos un problema gigantesco de violaciones. Patricio, pero la segunda no estaba. Te lo digo yo, que viví una situación que se inscribía en la segunda causal. No estaba en Chile. Cuando yo lo viví, año 96. No existía. Pero después sí. ¿Pero después cuándo? ¿Pasaron cuántos años? Y esto fue una discusión muy a fondo. Cuando se discutió la ley de aborto, la 1 y la 2 ya estaban. O sea, mira, ahí si quieres precisamos la historia. Pero bueno, vamos al tema de la violación. Sí. Hay organizaciones que muestran que la mayoría de la tercera causal son adolescentes que han sufrido por eso, pero violación, tienes un problema delictual que no estás abordando entonces, ¿te fijas? Pero la pregunta es... no te pide la ley hacer la denuncia de la violación. Sí, pues porque las mujeres no todas lo procesan igual. Pero Patricio, la pregunta es... Cuando se te viola tu papá... Ahí hay una discusión pero la que a mí me parece legítima dar. Pero es una discusión que significa que si hubiera mayorías, hubiera mayorías en el Parlamento, ¿el gobierno entrante le gustaría retrotraer? No, lo que se dijo en la campaña fue que el Poder Ejecutivo no iba a generar el debate, pero que si los debates se daban en el Congreso, los iba a dejar que corrieran y que era el lugar. Correcto. Yo creo que no basta con las mayorías en el Congreso, salvo que hubiera sido parte de la elección de los parlamentarios. Me parece que necesitas tener mayoría en el país, puedes decir, sabes que vamos a volver a discutir este tema.
Ahí está la batalla cultural. En ese sentido, ¿vamos a terminar ya? No, ministra de Educación. No, es que quería volver a tomar el tema del gabinete. Se entiende el diseño y que puede estar en sintonía con la ciudadanía, pero ¿qué pasa cuando el gobierno quiera ir a legislar y los ministros tengan poco interlocución con los partidos que están representados en el Congreso? ¿O se trata de que se va a legislar poco? ¿O cómo se va? No, se va a legislar mucho al principio. Ya. Prácticamente todos los temas de la emergencia, del gobierno de emergencia, pasan por cambios legislativos o nuevos proyectos de ley. Por lo tanto, se va a legislar y se va a buscar acuerdos amplios. ¿Y cómo se va a resolver? Hoy día dice que el Partido Socialista hay un sector que estaría dispuesto a conversar en esos temas. Yo creo que frente a la ciudadanía sería muy bienvenido que esos temas que afectan la vida ciudadana efectivamente se sumen a los acuerdos. La gestión política está súper política. O sea, no, Alvarado. De acuerdo. Alvarado y García, y que cada uno, y ahí hay una novedad respecto a otros gobiernos, en que ponían en el cuoteo, era ministro de un partido, subsecretario de otro, aquí no, por lo que salen los medios, serían subsecretarios de su confianza. Ya. Vamos al tiro con lo que nos va quedando, porque se nos va acabando el tiempo. Preguntarte lo siguiente, Patricio, porque CAS construyó su campaña sobre una consigna que le fue muy útil, estratégicamente fue muy exitosa, que es la crisis y la emergencia, ¿no es cierto? La narrativa que subyace, ¿no? Que subyace. Es que si yo dice subyació, no existe. No. La narrativa vamos a tener que buscar esa conjugación. Vamos a tener que buscar. La narrativa que subyace durante la campaña es que el país se caía a pedazos. Pero los economistas en general dicen, no, el país no se cae a pedazos. Es más, han dicho que este gobierno va a recibir un país bastante bien parado para poder seguir con ese impulso y lograr efectivamente el crecimiento de un 4% que dice el futuro ministro de Hacienda. Te pregunto, ¿cuáles son los... Al cuarto año, cuando le preguntaron cómo iba a ser el resultado. Es verdad, pero tiene buenos elementos. Está el cobre bien puesto, etcétera, para haber destrabamiento de inversiones. Pero yo te pregunto... José Antonio Caz dice, Dios nos quiere. Exacto. Subió el cobre. Pero ¿cuáles son los límites? Bajó el dólar. A lo mejor no alcanzamos con esto, porque en el fondo te quería preguntar, tú que eres experto en comunicación, ¿cuáles son los límites de una campaña? Y también te lo pregunto porque algunos dicen que el verdadero gobierno de emergencia lo tuvo que enfrentar Boric con todo lo que implicaba, post-estallido, todo el post-pandemia, porque todavía estamos en pandemia, guerra con Ucrania, inflación, puros procesos electorales, 2 procesos constitucionales fallidos. Sí, Piñera también tuvo el origen de los 2 temas, entonces... también podría ser de emergencia. No sabemos lo que es emergencia que vamos a enfrentar. Sí. A ver, aquí hay un tema de campaña y de bajar las expectativas. El discurso del 14 de diciembre en la noche baja las expectativas, vuelve a ubicar la expectativa de que son temas que no se van a solucionar tan rápido. O sea, la economía, claro, uno dice, todos los indicadores muestran algo positivo, pero tenemos un déficit fiscal gigantesco. De hecho, tenemos un problema, ¿verdad? Reconstrucción en Valparaíso y ahora en el Biobío, y los fondos de emergencia están vacíos. O sea, no tenemos para un terremoto en este minuto. Entonces, ese lado, los indicadores dicen que esto se va a poder solucionar, al parecer, más fácil de lo que se había pensado en el momento, porque hemos tenido la suerte que porque el cobre sube. Luquita, claro. Pero claro, el tema de seguridad sigue súper vigente. Entonces, y ahí yo creo que principal prioridad de los chilenos es el tema de seguridad. O sea, que no te hagan un portonazo, que no se agarren a balazo en la puerta de tu casa. Igual los indicadores habían venido bajando. Sí, pero el tema es la percepción. O sea, yo que vivo afuera, no me gusta irme de noche, en los enlaces de autopista tomo distancia del auto adelante, porque uno nunca sabe cuándo frena y se bajan 4 tipos. Eso va a ser complicado, ¿no? Esa expectativa que se generó. A ver, yo creo que sí, pero a mí me deja muy tranquilo que sea la fiscal, porque es lo que ha vivido en Tarapacá, tanto con inmigración como crimen organizado, tren de Aragua, narcotráfico,
fue súper dura en el tema de transporte. Ella también ha pedido levantamiento del secreto bancario. Ahí yo tengo mis dudas. Yo creo que el levantamiento existe cuando un juez te lo ordena. El peligro es que no se meta un funcionario cualquiera, busque a Alejandra Matus y mire tu cuenta corriente. Y vea y eso, pajitas corriendo. Patricio, pero ahora sí que se nos acaba el tiempo. Ese es el peligro. Y ahí a mí también no me gusta que cualquiera en impuesto interno pueda acceder, así como cualquiera en un banco, que dicen que en el caso de Amparo Noguera, una ejecutiva del banco, que no era ni de ella, ni de la sucursal de ella, accedió a mirar sus Patricio, datos. pero cortito, porque ahora sí que se nos acabó el tiempo, me van a matar, pero los primeros 90 días son clave, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Hay que mostrar resultados a toda costa. ¿Cómo luchar entre lo performático y lo que sea concreto y eficaz para poder combatir, sobre todo, la delincuencia? A ver, yo creo que se va a mostrar comunicacionalmente, obvio, y hay un plan de 90 días, que es el que hizo Bernardo Fontaine, bien concreto de proyectos, decretos, cosas que hacer, etcétera. Me parece que la señal que ha dado el presidente electo en este periodo es: comienzo inmediatamente, pesco ciertas personas, que en el fondo se filtraba el nombre, pero después aparecía con él en el avión yendo, decía, bueno, confirma que este va a ser ministro, y me parece que la preparación que están teniendo también va a ayudar a que las cosas comiencen inmediatamente el 12 de marzo. Ya pues, Patricio, se nos acabó el tiempo. Patricio Busayant, miembro del directorio del Centro de Estudios Ideas Republicanas. Te agradecemos mucho tu mirada y que hayas estado con nosotros, pero absolutamente esperamos tenerte nuevamente por acá. Y bueno, a todas y todos, gracias por habernos visto cada miércoles acá en UChile TV, la televisión pública. Bueno, sus comentarios, ¿cierto? Y ya saben, nos reencontramos en marzo, así es que vamos a tener un receso porque todos tenemos necesidad de desconectarnos un poquito, ¿no? Así que un beso para todas y todos. Nos reencontramos en marzo y que lo pasen súper bien, ya sea tengan vacaciones o no tengan vacaciones, y un besito grande también para Yarna Levin y que se recupere pronto. Gracias una vez más.